por supuesto. Roger Waters, miembro fundador de la banda de rock Pink Floyd, además de su reconocida trayectoria musical, es conocido en todo el mundo por su compromiso con los movimientos sociales, los derechos humanos y su defensa por la autodeterminación del pueblo palestino como referente cultural del BDS, movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Waters ha asumido la causa de la defensa de los derechos del pueblo palestino con mucha pasión. Su padre, a quien nunca llegó a conocer, fue un pacifista y objetor de conciencia que terminaría muriendo al pelear contra el fascismo en Europa. Criado solo por su madre viuda, aprendió de ella su compromiso por la justicia social, sin importar la raza, credo, género ni cualquier otra circunstancia, como no sea luchar por un mundo más justo y en paz. Es así que Roger Waters se ha convertido en uno de los principales voceros impulsores de la causa palestina. Como él, creemos firmemente que es absolutamente necesario frenar el apartheid israelí, que en estos momentos somete a millones de palestinos. Como señaló últimamente el músico, no olvidemos nunca que la opresión engendra más opresión y el árbol del miedo y el fanatismo engendra solo frutos amargos. El fin de la ocupación de Palestina, si lograremos asegurarla, significa la libertad de los ocupados y los ocupantes, y la libertad del amargo sabor de todos esos años y vidas perdidas. Y eso sería un gran regalo no solo para los palestinos, sino para el mundo. Esperamos que todos los aquí presentes, después de escuchar a Roger Waters, se vayan de aquí con el compromiso de poder ayudar en lo que fuese a la causa palestina. No importa el lugar que ocupen cada uno en la sociedad, sean jóvenes, estudiantes, periodistas, activistas, empresarios, todos podemos aportar nuestro granito de arena para intentar llevarles la tan anhelada justicia al pueblo palestino. A continuación, a pedido del equipo Roger Waters, leeré las indicaciones que amablemente les pedimos que sigamos de pie de la letra para llevar a cabo el evento con éxito y sin problemas. Bueno, los periodistas ya saben, tienen un minuto para sacar las fotos. Les pedimos a todos que está prohibido grabar video. Nadie puede acercarse a tratar de sacarse una foto, una selfie, algo con Roger Waters. Les pedimos que por favor apaguen los celulares. ¿Qué más? Bueno, si hay gente de seguridad los ve grabando, amablemente les va a pedir que se retiren. Roger Waters quiere que lo tratemos como un activista de la causa palestina y no quiere que lo tratemos como el artista, entonces quiere que lo escuchemos, obviamente. ¿Qué más? Se me olvidó algo. Creo que eso era todo. ¿No? No me olvido nada, ¿alguien me ayuda? ¿Está todo? Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. En minutos ingresará Roger Waters. Demos la bienvenida a Roger Waters. Perfetto. I can hear you perfectly. Thank you. Thank you for having me in Lima. I suggest you take your headset off while you're speaking, sir. Excuse me. There's a lady on the other end of here. She just told me to take my headset off, so I did. Okay. Muy bien. I'm ready. Let's go. Estamos listos, What do you wanna know? arranquemos. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué quieren saber? De pronto,
Should I speak in English or you? Well, we seem a bit confused. I'm Estamos going to un have a poquito word with my confundidos. friend Voy a hablar con mi wherever she intérprete is. aquí. I think we were about to start a conversation in Yes, Spanish, you are. Yes, you are. which is a language I don't speak. So I Sí, think este es un idioma que headphones. no hablo, entonces yo creo que en este caso tenemos que usar los audífonos. Yes, don't worry, don't take them off. Okay, thank you. There you are. Bueno, tengo entendido que hay una historia personal detrás de su interés por el tema palestino. Un intento de organizar un concierto en el que pudieran asistir ambos pueblos, o gente que perteneciera a ambos pueblos, y que esto no fue posible debido a la situación de ocupación. ¿Es esto cierto? Well, I think Take your headset off. no, I'll keep them on. Okay, I'll be Thank you. mumbling in your ear though. Oh, you mean you'll be speaking Yes, Spanish? sir, at the same Okay. time. Sí, ahora entendió que estaríamos hablando los All dos right. al mismo tiempo. Bueno, Okay, so I think we're talking about a creo gig que I se did está in refiriendo a una gran Israel idea. in 2005. Fue en Israel en 2006 maybe. 2005, 2006. Where at the end of a European tour, Al final de este tour en Europa, I was asked to go and do a gig se me at pidió Haikon hacer Stadium in Tel un Aviv. concierto en un And estadio my en Tel agent Aviv tacked the gig y onto the mi end of the tour, and it agente appeared in lo the press. programó al And I final del immediately tour started y to inmediatamente comencé a emails recibir from correos, not just Palestine, no but solamente de from gente all over the palestina, world, from sino North de Africa, diferentes from partes del South mundo de America, África del Norte, de Sudamérica, de people who were y already gente que activists, ya eran unlike activistas me at the militantes, time, a diferencia de mi persona en ese and who entonces, tried to persuade y que me, and did trataron de persuade me, to cancel that persuadirme gig, y lo explaining hicieron that para Haikon cancelar Stadium was ese built on the concierto ruins of the explicando que Palestinian ese village, estadio and estaba blah, blah, construido blah, sobre las and ruinas de un that, pueblo palestino BDS, y BDS encima de todo, boycott, divestment and es sanctions, decir, el had boicot, just the year before disversión y been sanciones initiated by acababa de Palestinian ser civil iniciado society, por la sociedad by civil many de palestinos, factions in por Palestinian muchas civil facciones society, en la and sociedad that there civil de was Palestina, now a picket line. y había ya So una serie de I engaged in conversation with many people, grupos but de particularly pickets. with Omar Barghouti, Estoy refiriéndome a Omar Barghouti, one que of the founders of fue the uno de movement, los fundadores del movimiento and came to a BDS, compromise solution, y llegaron a un acuerdo, which was that I moved my es decir, gig to que yo tenía que cambiar el lugar a un pueblo a medio punto entre Tel Aviv y Jerusalén, Al-Salam, que se llama Mahat al-Salam, Hebrew it's Neve, Nave Shalom en hebreo, which is an agricultural que es un community. pueblo agrícola, una It's comunidad an agrícola. experiment Es un in, experimento, people of different ethnicities junta a and personas de diferentes grupos étnicos y living religiones together, que working cohabitan, trabajan together, conjuntamente. and their children go to Todos the sus same hijos school, atienden al mismo share colegio, comparten everything that is todo common about it. lo What a que weird pueden. and amazing Qué idea. forma Meet más some rara pero community, sorprendente. ¿Se imaginan una such comunidad a en donde cooperation between haya different tanta faiths and cooperación different entre societies? diferentes I'm fes, being creencias y sarcastic, personas? obviously, Estoy because siendo it's sarcástico, something obviamente, that's porque real. es un And I experimento still hold a hermoso very dear y place in todavía my heart lo recuerdo people con mucho cariño. Neve Shalom, Salam. Tengo we gratos did the recuerdos de show. las personas de Neve Shalom. It was the Hicimos biggest show este they've ever show, had el in más grande que Israel, habían tenido en 60,000 Israel. people. Atendieron 60.000 personas. We started very, very Comenzamos late at night muy because there was tarde huge por la traffic noche jams porque habían and grandes lots of atascaderos de tráfico y I muchas think it was razones the más. Dark Side of the Moon tour. Fue el tour The del crowd lado was oscuro de ecstatic. la luna. So there was La real- multitud estaba enloquecida, había pues un grito realmente until the very end of the ensordecedor. Hasta el final del show, cuando I suggested yo to the sugerí crowd that I a said, esta "You multitud y le are the dije, generation ustedes of son young Israelis la who generación must de los make jóvenes peace israelíes que with deben your neighbors hacer la paz con and sus discover vecinos y a descubrir solution to this una impossible solución situation a esta and situación blah, que blah, es blah, blah, blah." imposible. Y And they seguía went hablando. from, Y se fueron de, to, wow, what the fuck's he talking ¿a qué about? rayos se está refiriendo este hombre? This was a mysterious Esto statement that fue una could afirmación find muy nowhere misteriosa que no podía their encontrar brains ningún lugar adecuado en su mente or for para them to poder respond guardarlo o no sabían qué This decir, is- cómo I went back responder. a year later. Y bueno, retorné hace un año obviously, después what y we have to obviamente understand lo que about tenemos this, que that this entender al wasn't respecto es que 60,000 estos no fueron representatives, 60.000 60,000 representantes people from where I was playing. This was de lo que estaban 60,000 young de residentes, Israelis sino
60.000 jóvenes israelíes, no habían palestinos ahí para nada. Entonces fue un público completamente segregado. Entonces llegué, tuve este efecto ¡rum! Y regresé un año después bajo la protección de UNRWA con la invitación muy linda que se llama Allegro Pechea, una mujer que trabajaba para UNRWA en Jerusalén en ese entonces, y trabajé en todas partes del Valle de Jordán, en Cisjordania. Fui a todas partes que posiblemente podía ir. Visité varios campamentos de refugiados. Sostuve conversaciones con los mayores en Jenin y fui viajando por el Valle de Jordán. Caminé por los muros de Jericó. Hay que hacerlo. Es la única forma en poder regresar a Jerusalén. Y también visité un colegio de filmadores, cineastas de israelíes, y fui testigo de exactamente el mismo efecto que vi al final de mi concierto cuando yo pregunté a estos estudiantes que estaban realmente boquiabiertos y muy respetuosos, y todas esas cosas que las personas suelen mostrar cuando ellos están en presencia de un actor o una estrella pop. Pregunté si habían visto una película que se llama El corazón de Jenin, hecho por un amigo mío, cineasta alemán. Es la historia de un joven palestino en Jenin que comete el error de salir a jugar un día cuando se olvidó que iba a llegar el ejército israelí, porque tenía que haber... Bueno, entonces él tenía como una especie de arma de madera y le dispararon, lo mataron. Y la historia de esta película es que sus padres se dejan persuadir por un médico en el hospital local en Jenin a ofrecer diferentes partes de su cuerpo porque ya estaba muerto. Después de conversar con líderes de la comunidad, con el imam local y todos sus parientes, toman esta decisión tan dolorosa de permitir al cirujano que le extraiga el corazón y sus demás órganos y distribuirlos. Y la mayoría se fue a Israel. Y bueno, terminaron en diversos lugares. Su corazón se fue a una familia sionista judía en Tel Aviv. En todo caso, el cineasta va y visita a cada una de estas personas, y de eso trata la película. Volvamos a la historia. No. Ninguno de estos estudiantes habían oído escuchar de este documental. Y yo dije, bueno, yo sugiero que lo busquen y que lo miren, porque creo que es de gran importancia para tener la posibilidad de cualquiera de ustedes pueda algún momento dado, algún día, convertirse en un artista o en un cineasta serio, porque a fin de poder lograr este cometido, tienen que descubrir dónde están sus corazones y tienen que estar abiertos a la verdad, no solamente la verdad del Hezbollah bajo el cual han estado viviendo toda su vida. No fui tan elocuente y no expliqué muchísimo, pero apenas dije que tenían que mirar esa película, pasó exactamente lo mismo. Lo que yo llamo el efecto. Bueno, simplemente se desconectaron, se fueron de ¡wow! Pink Floyd. No lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar. Me fui. Habiendo que decirle a los... Yo requinté a los profesores por haber destruido las mentes de estos estudiantes. Esto fue un año después del gig inicial, pero de ahí en adelante yo decidí que tenía que involucrarme con el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, el BDS. Ahora he avanzado un tanto. No pienso que uno puede quitar el efecto Trump a través de apelar a la humanidad que esperamos va a estar bien y vivo en cualquier corazón humano. Yo pienso
que la vida tiene que convertirse en algo un poco incómodo y con el riesgo de sonarles raro. Recientemente arribé a la conclusión que para el BDS, para el movimiento que todos apoyamos, y supongo que todos los presentes lo hacen, vamos a tener que enfocarnos sobre las cosas que funcionaron para que el régimen terrible en Sudáfrica terminase hace tantos años atrás. Ponerle fin a ese régimen. A fin de cuentas, parece que las sanciones económicas y aún las personas como yo y muchos más que yo que rechazaron ir a trabajar en Sun City, imponer un boicot cultural, tuvo algún efecto en la psique, en los supremacistas blancos que estaban operando el apartheid en Sudáfrica, pero lo que realmente les llegó fue cuando nosotros dijimos: no vamos a venir y a jugar cricket o rugby con ustedes. Eso sí les golpeó duro. Soccer es nuestra arma. Gracias, Leonardo Messi. Gracias al equipo de fútbol argentino que simplemente rechazó ir a Tel Aviv o Jerusalén para jugar ese partido amistoso hace un par de meses. Yo creo que el fútbol finalmente va a ser lo que va a alcanzar la conciencia de los demás. Yo no creo que los israelíes o la gente, el pueblo de Israel, obviamente hay una cierta cantidad de gente que sí se resiste en Israel. Conozco varias de las personas que son parte de esa resistencia, Ronnie Park y otras personas que están adentro, pero yo creo que esto va a ser la llamada de despertar para los israelíes normales, comunes y corrientes. Esto va a ser lo que por último los va a persuadir que ellos son un estado de parias, que nosotros, el resto del mundo, todas las personas en todas partes del mundo, que sí nos preocupan nuestros hermanos y hermanas, no están de acuerdo con esta segregación étnica y religión. Nosotros, las personas, no vamos a aceptar un Estado segregacionista, racista, y que vamos a trabajar hasta nuestro último suspiro para oponernos a esto, para asegurarnos de que esto no sea la realidad. I will. Technology. I could go on for another hour if you want, but I thought I'd let you. Ellos están aquí para oírte a ti, no a mí. Okay. Pero en Israel no es el único lugar donde no quieren oírte, algunos cuando menos. Acá y supongo que en otros lugares de tu gira ha habido intentos de boicotear tanto los conciertos como conferencias como esta. Intentos de boicot a los que tienen derecho en una democracia. El problema es que ellos no creen que los palestinos tengan derecho, y quienes los apoyan, a boicotear a un Estado que viola el derecho internacional de manera sistemática. Y el argumento que utilizan para decir que el boicot intenta deslegitimar a Israel es el argumento de el antisemitismo. Digamos, la pregunta cae por su propio peso, aunque yo diría que antes de formularla es muy injusto que alguien que es hijo de una persona que luchó contra el fascismo sea llamado antisemita por un jefe de Estado, por ejemplo, como Netanyahu, que tiene aliados como Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que elogia un régimen que colaboró con el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su padre peleaba contra ellos. Pero en todo caso, ¿cuál es tu argumento cuando oyes ese ataque? Well, eso mucho depende si están frente de mí o no cuando me dicen esto. Si viene de lejos, entonces no me desgasto en decir nada. ¿Para qué? Si Benjamín Netanyahu estuviera sentado aquí con nosotros, a ver, me voy a quitar esto un ratito.
Sí, tienes razón. Sí, esto me confunde un poco hablar y escuchar al mismo tiempo, así que agradezco tu consejo. Si él estuviera sentado aquí entre nosotros, yo le preguntaría si es que ha tenido algún otro argumento para rechazar mi punto de vista, aparte de apuntarme con el dedo y decirme antisemitista, porque ese es el único argumento que se ha presentado contra todo lo que yo he dicho con respecto a la ocupación de Palestina y cualquier cosa que yo haya dicho sobre las políticas racistas y apartheid de los israelíes. No hay ningún otro argumento, y como no hay ningún argumento que puedan señalar, solo les queda el argumento del dedo. Si nosotros creemos que en París, en 1948, cuando las Naciones Unidas se juntó y redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tenían razón y que el apoyo universal que obtuvieron a través de las Naciones Unidas de los pueblos del mundo, tenían razón, y que es un documento valioso y un documento que debemos respetar y cumplir. Si nosotros se lo presentamos a Benjamin Netanyahu, se lo presentaría si él estuviera acá. Él hablará, cambiará el tema, otro tema, y mentir de cómo él y el resto de los israelitas tienen que defenderse y bla, bla, bla. Y podríamos esperar a que termine de hablar y le preguntamos nuevamente, ¿usted cree en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o no? O todas las personas, todos los pueblos, independientemente de su grupo étnico, religión, ¿no tienen derecho a su autodeterminación? Eso le preguntaría yo. ¿No me puede responder? ¿Y por qué me está diciendo a mí, diciéndome que yo soy antisemitista? Yo nunca he sido, yo no he dado una muestra mínima de tener odio o que no me gusta el pueblo judío o el judaísmo o los judíos. No, tú no me caes bien. Y tus políticas son las que no me gustan. Y no me gustan las políticas de tu gobierno en Estados Unidos, señor Benjamin Netanyahu. Este es un hecho interesante. En la actualidad, en las Naciones Unidas, la Asamblea General votó sobre ese problema que sucede todos los años y lo viene haciendo desde 1967, que es la ocupación ilegal israelí de la zona de Golán en Siria. Y hoy justo han votado al respecto, como todos los años. Y quien no sepa, este es el resultado de la votación. Aquellos que condenan la ocupación israelí del Golán son 151 estados. Esos que no condenan esa ocupación son dos naciones, Israel y el que ha sido comprado, Estados Unidos, que ha sido comprado por Israel. Yo sé que alzar la voz no ayuda, pero eso es un indicador del hecho de que la conversación entre Benjamin Netanyahu y yo, esta conversación la hemos visto a través de las sociedades a nivel mundial. Y esa votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas refleja que todo está afuera, que el jurado ya cree en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El jurado cree que todos nuestros hermanos y hermanas en todas partes del mundo, y no solo estoy hablando del pueblo palestino, estamos hablando de todas partes del mundo, independientemente de donde estemos, que todas las personas del mundo merecen los mismos derechos humanos básicos según la ley que nos lleva a la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por ella? Yo he visto una
cátedra hace poco, y cuando Chomsky da una cátedra, yo trato de buscarla, independientemente de dónde la dé. Esto creo que fue en una universidad en Washington, también podría haber sido en otro sitio, pero fue un discurso de inauguración y él habló de una manera muy elocuente y muy tranquila, como es su estilo, ¿no? Y dijo, miren, existe una solución a este problema. En realidad existe la misma solución para muchos de los problemas que tenemos alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América y la política exterior. Y esta es la siguiente: respetar las normas. Ya pues. Y él dice, no estoy hablando del Tratado de Roma, no estoy tratando de las Cortes Internacionales de Justicia, no estoy hablando de la Corte Internacional de Justicia, sino más bien estoy hablando la ley de los Estados Unidos de América. Estoy hablando de nuestra Constitución. Si nosotros siguiéramos nuestra propia Constitución, no estaríamos bombardeando 7 países en todas partes del mundo, porque eso va en contra de nuestra legislación. Olvídense de la legislación del resto del mundo. Eso va en contra de nuestras propias normas. Obviamente, esta es una persona muy sabia y es una persona que sabe manejarse muy bien en estos temas. Pero nada de esto es ciencia de otro planeta. ¿Por qué no respetan las normas? ¿Por qué? Porque si lo hicieran, no podrían ganar tanto billete. Esa es la ley. Esta es la ley que ellos los lleva a hacer lo que hacen. Por eso se les está permitiendo destruir el mundo. Olvídense de Palestina. Bueno, eso no quiere decir que no me importe Palestina. Claro que sí, los tengo en el fondo de mi corazón, pero están destruyendo el mundo entero. Bueno, me estoy saliendo del tema un poco, así que mejor me pongo los audífonos para que me hagan la siguiente pregunta. Bueno, no es solo la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra la que está el Estado de Israel y sus partidarios. Cuando uno escucha su discurso no parece haber ninguna forma de protesta legítima para los palestinos. Gente desarmada marcha en Gaza y les disparan. No aceptan someter las diferencias a la Corte Penal Internacional. No hay forma de resistencia legítima desde la perspectiva israelí. Todo parece indicar que ellos desean que los palestinos simplemente mueran en silencio, ¿no? Pero retomando lo que decía, finalmente es algo que tiene que ver con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en particular. Nadie le pide a Israel que haga algo más allá de lo que dicen las normas internacionales, y creo que esa es la razón por la que el BDS puede ser apoyado por judíos, como mencionaba, ¿no? De hecho, hay judíos aquí en la audiencia, grandes amigos míos. Esto no es una cuestión de etnicidad, es irrelevante que unos sean judíos y otros musulmanes o cristianos. Es una cuestión de principios universales, elementales, ¿no? Évidemment. Sí, claro que sí, son principios universales. Y si la gente que está en esta sala estuviera luchando por la paz, todos estaríamos luchando por lo mismo que tú y yo hacemos y todos los que estamos en esta sala hacemos. Les doy la bienvenida a las personas de otros credos y de otras culturas. Nadie es dueño de la capacidad de empatizar con los hermanos y hermanas de la raza humana, independientemente que sea. Y obviamente hay millones de judíos que no siguen la ambición política de Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Donald Trump y Benjamín ambos creen en lo mismo, que es la razón por la cual ninguno de los dos va a someterse a ninguna norma internacional. Ellos creen, mira, ese es mi papá, ese es mi papá. Eso es lo que ellos creen.
Ellos creen que la fuerza es la razón y no existe norma internacional, y para los estadounidenses no hay. Ellos nunca suscribieron el Tratado de Roma, no han reconocido que ellos pueden ser criminales de guerra. Ellos no se han expuesto nunca al escrutinio de otros en cuanto a las leyes internacionales. Yo soy de origen inglés. Yo he leído algo de historia. En el año 1215 hicieron que el rey Juan se sintiera al lado del río Témesis y le dijeron, este derecho divino de los reyes está mal. Ya estamos hablando de 1215, esos 517 años antes de la Revolución Francesa. O sea, ya estaban cuestionando este derecho divino que se había dado a los reyes. Pero nosotros hemos ido avanzando en la historia y luego tuvimos la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos. En la Revolución Francesa se cuestionó el derecho divino de las monarquías, y poco a poco los seres humanos nos dimos cuenta y abrimos los ojos y aceptamos de que existen los derechos humanos. Pero este concepto es muy reciente y frágil. Este es mi mujer, para mí. Y ese concepto todavía existe allá. Hay gente como Donald Trump, Netanyahu. Yo podría darte nombres de 100 hombres de la época de la caverna que viven hoy en día y que están ocupando cargos de gobierno, que viven en este planeta. Nosotros tenemos que tratar de evitar que ellos hagan estas cosas, porque ellos no aceptan la idea que todos somos hermanos y hermanas. Ellos no entienden cuál es la historia de los Homo sapiens. ¿Cuál es la historia de los sapiens? Que según lo que sabemos, según los historiadores los historiadores antropológicos, que nosotros, la especie Homo sapiens, empezó en el noreste de África hace 65 millones de años, y que de ahí fuimos yendo a Europa, África, Asia, y así conquistando el mundo. Y luego llegamos a otros sitios donde comenzamos a tener estas distintas evoluciones por temas climáticos y otros. Ahora tenemos diferentes tamaños, colores, ideologías en la actualidad, pero en el fondo todos somos Homo sapiens. De hecho, todos somos de origen africano. Todos nosotros somos de origen africano. Y tenemos que reconocer este hecho y que todos somos hermanos y hermanas. Y si no aprendemos conjuntamente esta lección, no quedará ningún mundo en el cual podamos trabajar todos conjuntamente para dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ellos no tendrán ningún futuro. Acaban de elegir a Bolsonaro como presidente de Brasil. Y él va a eliminar el Amazonas, él va a privatizar todo, va a permitir que entren todos los camiones y todo, igual que Donald Trump. No entienden nada de la protección ambiental. Toda oficina de protección al medio ambiente en Brasil va a ser eliminada. Estos neofascistas en toda parte del mundo van a destruir nuestro mundo. Estos, si son elegidos a cargo de poder, van a destruir los medios que nosotros colectivamente podemos usar. Por eso es que es importante que nos juntemos para proteger el futuro de este mundo tan frágil, que nuestro planeta, que es de todos nosotros. You know, I mean, I'm getting very general Yo estoy now. hablando These de are temas muy kind of general generales. political and Estos son temas de economic política and y philosophical economía ideas. general, son ideas filosóficas que me If gusta they were hablar. here, Si ellos Trump and estuvieran acá, me Netanyahu, refiero a Trump y I Netanyahu, would say to them, yo les diría a "What's your ellos, plan?" ¿qué planean hacer Holy ustedes? Hmm? ¿Cuál es el plan para la Tierra Here's what Santa? BDS has said, Esto es lo que ha dicho el BDS BDS. El says BDS dice that we should abide que by deberíamos UN cumplir Resolution 194, la which is the right to resolución return. de All 194 the de people who were las forcibly Naciones Unidas, expelled que es el derecho from de retornar 1947 a todas until the aquellas present day, personas and que they're fueron still being expulsadas forcibly y expelled que now aún siguen for all of those people. viviendo fuera de That there estos should be territorios, equal que human deben and civil tener rights derechos for the civiles 20% igualitarios of the para el population 20% of de la Israel who are población de Arab Israel, que son or árabes Palestinian o or Muslim. palestinos o musulmanes. And Y the occupation la that ocupación occurred
que sucedió en Gaza y en Cisjordania en 1967 debe acabarse, eliminarse, chao, a través de la autodeterminación. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? Es lo que yo les preguntaría. ¿Qué planificas hacer tú? ¿Qué creen ustedes que dirían? Bueno, ya sabemos lo que va a decir Netanyahu, ¿no? Bueno, pues es que Dios nos dio este terreno, tenemos que eliminar a los árabes, los palestinos, todos, hasta el último, para que podamos tener un Israel más unificado en todo este terreno, en todo el terreno, eliminar su presencia para siempre, y luego podemos tener un Estado judío democrático, y ellos creen que van a vivir así bien para el resto de los tiempos. Y si le preguntas a Netanyahu, pero ¿qué hay? Hay más de ellos que ustedes van a destruir a todos, a toda una nación, a toda una civilización, a una cultura que ha tenido más de miles de años de existencia y que ha vivido en este terreno, en esta tierra, más de miles de años. Y ¿saben qué va a hacer? Les va a cambiar el tema. Porque claramente, si él se sienta ahí y dice la verdad, y dice, sí, claro, sí, deshazte de ellos, a la mierda. Entonces, es cada vez más difícil que un solo país, que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que vota en contra de ellos, que han ocupado la área de Golán, tal vez comienzan a temblar y tal vez pueda haber un cambio de opinión en los Estados Unidos. Ahora, si le hablamos al otro tonto que está ahí sentado, es ese que tiene su pelo falso, ¿no? Que se anda arreglando el pelo. Si le preguntan a él, ¿cuál es tu plan? Yo sé cuál es su plan. ¿Quieren que les cuente cuál es su plan? ¿Quieren? Su plan, miren, yo les puedo decir esto, o sea, él ha estado hablando con Kushner, su hijo, su yerno. Él dice, nosotros tenemos el mejor acuerdo para todos, si no se imaginan. ¿Y cuál es? Pero no nos dicen cuál es. No hay una sola palabra que dicen con respecto a ese plan maravilloso que ellos tienen. Ellos quieren sacar a todos de Gaza y llévenlos al Sinaí y construir un resort en el cual ellos van a invertir. Va a convertirse en Saint-Tropez del Mediterráneo, en esa parte del mundo. Esto es lo que Estados Unidos está haciendo en todas partes del mundo, en todos los países pobres. Vayan donde vayan, esto es lo que están haciendo. No sé si han leído el libro Un Hitman Económico. Invierte, y luego hay una gran deuda y van a seguramente generar esta deuda para luego hacer que les paguen la deuda, y luego van a mantener a algunos palestinos para que limpien todo, para que manejen los carritos de la cancha de golf y que hagan las camas y limpien. Ese es su plan, yo se los aseguro. Y el otro es 67 fronteras y la capital en el este de Jerusalén, y tenemos un montón de asentamientos fuera de Cisjordania. Ponemos 7,000 refugiados palestinos en Líbano, Siria, Jordania, que regresen a Israel. Dejamos de luchar contra ellos, sino más bien traemos todos los elementos de la Palestina histórica para convertirlo en un Estado que nos da derechos igualitarios para todos, el mismo derecho para todos, independientemente de su grupo étnico o de su religión. Y le pregunta, Donna, ¿qué te parece mi idea? Yo quiero hacer esto. No, yo creo que mi plan mejor. Sí, claro, no me cabe duda que tú piensas que tu plan es mejor que el mío. Pero ese es el plan. Yo les aseguro, ese es lo que él piensa. Si la próxima semana o de aquí a 2 semanas ese muchachito Kushner sale, ese mierdecita de Kushner sale y nos dice, ay, esto sí no me sorprendería, claro. No hay ninguna respuesta frente a lo que ellos no tienen la más remota idea de quiénes somos. No saben quiénes son los palestinos. No se han tomado
la paciencia de entender quiénes somos. No han visto para nada cuál es esta resistencia no violenta. Lo único que quieren es exterminarnos. Esta resistencia ha sido una de las más sorprendentes y la más comprometedora emocionalmente. Esta es una resistencia que es realmente motivadora. Me saco el sombrero frente a todo este movimiento de resistencia. Tal vez una pregunta más sobre este tema y luego tal vez hablar un poco de arte y política. Sobre este tema es interesante la relación que hace constantemente entre Netanyahu y Trump, porque una cosa que no deja de llamarme la atención es cómo el gobierno israelí parece haber lanzado un boomerang que no sabe que probablemente termine golpeándolo, ¿no? Cuando uno ve quiénes son los aliados del gobierno de Netanyahu, todos son gobiernos de extrema derecha o movimientos de extrema derecha con claras tendencias autoritarias. Ese es el origen del antisemitismo en Europa, en movimientos como ese, ¿no? Orbán en Hungría, que cuando habla de George Soros claramente hace alusiones antisemitas tomadas casi directamente de los protocolos de los sabios de Sion. El gobierno de Polonia, que ha penalizado negar la participación polaca o ciudadanos polacos en el Holocausto. El gobierno de Duterte en Filipinas, que se compara a sí mismo con Hitler. Por no hablar del gobierno de Bolsonaro, ¿no?, que va a trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Y en el caso de Estados Unidos, cuando uno ve algunos de estos grupos, digamos, cristianos conservadores, apoyan a Israel, pero son antisemitas, ¿no? Los dos pastores que Trump envía a inaugurar la embajada en Jerusalén, uno, Jeffries, dice que uno no puede salvarse siendo judío, y el otro, Hagee, dijo en algún momento que Hitler era parte del plan de Dios para que los judíos volvieran a Sion, que era lo que se requería para la segunda llegada del Mesías y el final de los tiempos, ¿no? Por no hablar de que Netanyahu es el único jefe de gobierno que ha defendido al rey de Arabia Saudita después de que no solo mató a un opositor en el exterior, sino que lo disolvió en ácido, ¿no? Todos estos son movimientos potencialmente antisemitas. Y sin embargo son los aliados actuales de Israel, ¿no? Y ahí hay un tema, claro, son también islamófobos, pero cuando uno ve encuestas, la gente que es islamófoba tiende a ser también antisemita. Well, thank you muchas gracias for pointing all that out. You saved me the job. Me ha ayudado a organizar mi pensamiento. He estado escribiendo acerca de estos puntos durante mucho tiempo, pero no voy a comenzar a darles la lata al respecto, pero creo que yo sí sé de qué se trata, es decir, por qué son tan similares Trump y Netanyahu. Ambos vienen de Brooklyn. Eso es una tontería en realidad, pero no lo es tanto en realidad. Sí, pues, la pregunta que suele repetirse en reuniones como esta, yo lo voy a mencionar. ¿Por qué vota la gente para los neofascistas? ¿Por qué este gran resurgimiento del nacionalismo? No solamente en Estados Unidos y América del Sur, sino en todas partes de Europa. Yo creo que sé por qué. Y creo que tiene que ver con lo que yo estuve diciéndoles acerca de Trump y Kushner en Gaza.
Yo creo que es tan sencillo que puedo referirme a Chicago a comienzo de los 70, a Friedman y su escuela de economistas neoliberales. Interesantemente, esto se trató de hacer en 1973 al sur de aquí en Chile. Chile, Pinochet adoptó todas esas políticas económicas, desregular todo, simplemente pedir que el capitalismo pueda funcionar a su nivel básico, sin límites algunos en cuanto a la responsabilidad hacia la sociedad o hacia las minorías o cualquier otra persona oprimida. Ninguna responsabilidad para nada hacia los pobres. Y lo intentaron y se diseminó. Y con la ayuda del horrible Ronald Reagan, uno de los grandes criminales de guerra de todos los tiempos, y Margaret Thatcher, la otra, se dispersó aún más y ha creado un mundo en donde la acumulación de la riqueza es lo más sagrado y que todo tiene que sacrificarse para este fin, para poder acumular la riqueza por parte de un diminuto número de personas. Que es una idea horrible, en mi opinión. Pero lo que pasa es que uno crea un electorado, si ustedes se llaman a sí mismos una democracia, que está furioso. Porque yo vivo en los Estados Unidos. No hay ninguna educación ni bienestar social, cuidado a la salud, ninguna posibilidad de liberarse y alcanzar el nivel superior de ingresos económicos y bueno, todas las operaciones que controlan el complejo militar y Congreso, porque los congresistas están a la venta, porque el Poder Judicial ha sido infiltrado. Y dado todas estas medidas, de modo que esas personas han estado desafectados. Quizás podrían organizarse a sí mismos a través de los sindicatos, pero los sindicatos han sido destruidos, ya no existen. Entonces, es muy difícil poder organizarse, aún ocupar Wall Street cuando sucedió. Fue sofocado rápidamente por una fuerza policial militarizada y tuvo que desvanecerse. La gente fue a vivir en los bosques. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, hay 13 millones de personas que viven por debajo del nivel de subsistencia. Nadie puede alquilar un departamento sin por lo menos 2 adultos de la familia que estén trabajando empleados a tiempo completo para apenas lograr ganar lo suficiente para poder sobrevivir y tener un techo. La gente vive miserablemente. Es un estado de asuntos miserables. Vivir sin esta calidad interna es lo más fácil del mundo para un fascista demagogo como Trump o Bolsonaro decir son los chinos o los mexicanos o los musulmanes o los rusos o los iraníes o los palestinos. Ellos son el problema. Si no fuese por ellos, todo lo demás estaría genial, macanudo, regio. Lamentablemente, la propaganda es una herramienta poderosa, razón por la cual Israel ha podido hacer todo lo que ha hecho a su gente durante los últimos 70 años. Es porque han persuadido grandes cantidades de personas en diferentes partes del mundo que ellos son las víctimas, que ellos son los que están siendo atacados, que ellos son David, que ustedes son Goliat. La gente ha estado tratando de reescribir ese escenario terrible, pero es muy difícil en la cara de los medios de comunicación masivos, completamente propiedad de las empresas americanas, y los son completamente la propiedad de corporaciones y son muy poderosos. Y las estaciones o canales de televisión, solamente tenemos el Internet para poder comunicarnos libremente entre nosotros, tener acceso real
a la verdad de lo que está sucediendo en este pequeño planeta frágil. Otra vez doy vueltas, pero voy a detenerme en un momento. Pero estoy tratando de marcar un punto muy serio. Esta es la razón por la cual hay un auge del neofascismo. ¿Qué creen ustedes ha alentado la falla en cuanto a la República de Weimar en 1930 para votar en una elección libre y democrática para su líder Adolfo Hitler? ¿Qué los persuadió de que esa fuera una buena idea? El temor al otro tuvieron que manejar un trato pésimo para ellos después del 11 del 11, 1918, y estuvieron en situación miserable. Eran objetos fáciles, blancos fáciles. Es muy fácil liderar gente así, razón por la cual lo metieron a este hombre en prisión en Brasil. Estuve ahí durante el Brasil, a Lula, porque lo cancelaron. Conozco muy poco de Lula. Sabía que era un dirigente sindical y que al final de su segundo término era el presidente más popular que Brasil jamás había visto o había soñado. 85% de tasa de aprobación en Brasil. Ahora está encarcelado. Yo sé que la corrupción es un gran problema, yo sé que es un gran problema aquí en el Perú, porque así me dicen mis amigos. Yo no vivo aquí, pero es difícil saber la verdad, tener las noticias verdaderas, saber quién está diciendo la verdad, quién no. Pero nosotros sabemos que aquellos que tenemos un corazón sabemos de que Lula, Lula le regalaron un triplex en una playa. La única prueba que tienen contra Lula es de dos empresarios que eran corruptos y que tenían una empresa de construcción corrupta y que tuvieron que influenciar al Poder Judicial y dijeron, sí, bueno, no queremos a Lula, queremos que lo encierren. Si Lula no hubiera estado detenido, ¿quién hubiera ganado la elección? Lula. Ahora tenemos un presidente neofascista en Brasil. ¿Quién sabe lo que va a hacer? Bueno, yo soy un ateo radical, no creo mucho en Dios, pero si existe un Dios, Dios santo. Otra. Bueno, esta es una respuesta bastante larga y extendida a tu pregunta. Nosotros dejamos una liberación económica, desregulas el mercado o abres el mercado a nivel mundial y llegas a esta situación en la cual 15 personas son los propietarios de todo y todos los demás están miserables. Eso es la razón por la cual votan por aquellas personas que tienen pocas cosas, todo, porque no se dan cuenta, porque los mantienen en la ignorancia a través de la eliminación o restricción de la educación. Es un sistema perverso y tal vez pueda o no haber una salida, no sabemos. Vivimos en un momento muy, muy, muy pequeñito del tiempo. En los últimos 75,000 años, que es el tiempo que nosotros los africanos llevamos viviendo en este mundo, es casi irrelevante comparando con todos los movimientos de las placas tectónicas y todo lo más que sucede en este pequeñísimo planeta, pero es lo único que tenemos y nos lo están robando rápidamente. Bueno, acá me detengo. Pasando un poco a la música y su relación con la política, dado que ese es el tema ahora, la política no ha estado ausente de los discos de Pink Floyd y de sus discos solistas tampoco, ¿no? Digamos, Animals tiene alusiones a Rebelión en la Granja de Orwell. The Wall ahora parece un disco visionario, ¿no? Digamos, ahí donde no hay literalmente muros, como en territorios ocupados o el que está tratando de construir Trump en la frontera con México, hay muros simbólicos, pero también físicos, aunque no estrictamente muros, ¿no? Barreras, digamos,
de alambre de púas para impedir la llegada de refugiados en partes de Europa. El tema de la guerra está presente en el disco final de Pink Floyd, ¿no? Que tiene alusiones tanto a la Segunda Guerra Mundial y a su propio padre. El Final Cut, ¿no? Hay alusiones a la guerra de las Malvinas y una breve alusión a la invasión israelí del Líbano, por no mencionar el tema de los refugiados en su último disco, ¿no? La relación entre música y política es algo que, digamos, está presente en su obra musical sin ser panfletaria. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos, ¿no? Bueno, gracias que el Final Cut sea el último disco de Pink Floyd, ¿no? Te debo agradecer por eso. Bueno, yo pensé que ibas a mencionar el Endless River, pero no. Bueno, en fin. Bueno, estoy acá siendo un poco quisquilloso, pero en fin, es lo que es mi música, ¿no? Bueno, en fin. Ninguno de nosotros tiene opciones realmente en estos temas. No importa si eres músico o un historiador, un gafitero, profesor o lo que seas. O si manejas un taxi, barres las calles. No, es irrelevante. No tenemos opción en cómo vamos a involucrarnos con el ser humano, nuestra naturaleza. Tal vez nunca tomes conciencia. Yo conozco algunas personas que dicen, ese pobre diablo nunca va a entender la capacidad que tiene para amar al otro, para amar al prójimo. No lo van a entender porque están tan dañados, tan heridos que no se van a percatar nunca de eso. Pero el mundo tiene esa capacidad. Nosotros, cada uno, tenemos esa capacidad. En el último disco de solo que hice, hay una canción que habla al respecto y se basa en un poema de Mahmoud Darwish, el gran palestino, el poeta palestino. Y él escribió este poema maravilloso y hace referencia al Kama Sutra y dice, espérala. Ya se imaginan de qué trata, ¿no? Es justamente de eso, de esperar. Mi versión es algo distinta. Yo he incluido en mi adaptación de este poema tan maravilloso el amor por la libertad, la señora libertad. La señora libertad aparece en aquel, no vueles los pájaros que están en el nido, sino espera a que ella llegará a ese nido. Hay algunas canciones en el disco que dicen, estamos separados por el océano, ¿no? Bueno, en fin, nosotros tenemos que juntarnos. Estas son diferentes ideas que yo tengo en mis canciones y pienso que en algún momento de nuestras vidas vamos a poder superar estas dificultades para realmente enamorarnos, que este amor que se vislumbra en los textos, y cuando lo logremos podremos decir, sí, esto puede suceder. De hecho, a mí me sucedió hace unos años, y lo más maravilloso de enamorarse, bueno, ya no estoy enamorado por si acaso, eso también sucede, ¿no? Es bueno, y cuando sucede ese amor, te llega a lugares tan profundos en el corazón que uno no se imaginaría que los tenía. Se abren espacios que no podíamos considerar. Hay que abrir nuestros corazones. Enamorarse nos permite abrir nuestro corazón, nos da ese camino para sentir empatía por otros. No necesariamente ese ser amado, sino que nos permite amar a otros. Y consecuentemente, nuestra vida, y eso es lo que digo en mi canción, cuando te conocí, esa parte de mí murió, y comienzo a enumerar todas las cosas negativas que se me ocurrieron, que desaparecieron gracias a este amor. Y eso es lo que dice, ese corazón, esa canción, ¿no? Cuando te conocí, todo esto desapareció, murió. No importa si eres un gafitero, un albañil, un sabio como Platón, en algún momento de tu vida debes permitirte experimentar
esta empatía hacia los demás. Cuando lo hagas, vas a vivir el resto de tu vida llorando o luchando. Una pregunta personal. Siempre he pensado que probablemente la forma de saber qué tan seria es, o qué tan serio es el compromiso de un artista con las causas que abraza, es y qué tanto son en realidad relaciones públicas. Es el primero pisar callos, ¿no? El causar, digamos, el causar disgusto a actores poderosos, pero en segundo lugar el estar dispuesto a pagar un precio por esas convicciones. Digamos, cuando se disolvió Pink Floyd, usted tenía todo probablemente a lo que cualquier persona pudiera aspirar. No necesitaba meterse en este lío en el que está metido y que probablemente algunos no lo sepan aquí, pero le ha costado mucho personalmente, ataques sistemáticos de grupos de poder, contratos que se retiraron solamente por sus opiniones políticas, y aquí sigue, ¿no?, al pie del cañón. Esto es una suerte de homenaje personal, pero cómo ha vivido esta etapa, este combate, como usted mismo dice, que pudo haber evitado y tener un retiro o una jubilación tranquila, ¿no? Retiring and Okay. Funnily enough, Bueno, es gracioso. one of the letters I wrote to Tom York last year when he Las decided to go and leí play de in Tom Tel York cuando Aviv. decidió ir a I wrote him tocar en Tel this Aviv. was a Yo lo private escribí. letter. I've never spoken about Fue this, una but I'm carta sure he en won't privado, mind. nunca lo he mencionado, pero estoy seguro que no le va a molestar que lo mencione yo ahora. He wrote me a very Él me sarcastic letter back at escribió some una point carta saying, muy sarcástica como "Oh, that's it. conversación You've diciendo, ese convinced es, me. I'm giving me has up music convencido, forever." And voy I a thought he dejar de meant lado la it. música para siempre. Y yo pensé que lo I'm decía en that serio. naive. So, Soy así de cándido, but he was just pero having a whack él at me, simplemente as me it estaba turns tomando out. el pelo. But I replied and Pero I yo said, le contesté y yo le "Hey, I know dije, how you feel, man. mira, yo sé cómo te sientes. Some point in your life, En algún punto de tu vida you get, it's a bit like the opportunity I was es como talking la about before oportunidad a la when you cual fall yo in me love. refería antes cuando You te get an enamoras. opportunity to Tienes decide una whether oportunidad para decidir you want to si stay quieres under the umbrella permanecer bajo of the el paraguas trademark that in de my la case marca was called Pink Floyd. que en In mi your caso case, it's called se Radiohead. llama Pink Floyd, en tu caso se llama Radiohead, o quieres ser quien eres y defenderte y salir independiente, sin límites por las conexiones con esa seguridad. Pero esto responde tu pregunta acerca de Pink Floyd. Yo no tenía otra opción. Rick, Nick y Dave, ninguno de ellos. Bueno, Nick quizás un poquito, pero los otros dos nunca tuvieron ni idea de lo que yo estaba haciendo. No tienen ni idea de lo que... todos los títulos de mis discos. No tienen idea qué es. Es como estar en una sala con Florence, pero es lo equivocado. Pero con alguien que no habla mi idioma. Y puedo hablar y hablar y chamullarle hasta el límite. Y va a decir, ¿qué? No tienen ni idea. Ninguno. Obviamente yo tuve que irme. No me atacaron por eso, me atacan por eso. Es decir, el lobby de Israel es terrible, más allá, más terrible, cualquier cosa que te puedes imaginar. ¿Has visto los dos documentales que acaban de publicar? Hay 4 documentales, muy pocas personas han visto los primeros 2. Anda al internet, mira los primeros 2 episodios y pueden encontrarlo en el Intercept o cualquier de las páginas web, y hay 2 más que van a ser publicados. Son la infiltración del lobby de Israel en los Estados Unidos y son
espeluznantes. La segunda parte de la segunda describe cómo, y esto todo está siendo filmado, fue hecho por una persona que entró ahí y dedicó mucho tiempo con estas personas, pretendiendo ser uno de ellos. Ellos explicaron cómo ellos compran todo el Congreso, no cada congresista, sino lo suficiente para tener 60% de mayoría siempre. Y si alguien que está en su nómina, porque es una nómina al final y al cabo, se rechaza el acuerdo, lo llaman y le dicen, oye, ¿qué haces? Y si la persona dice, mira, he tenido un problema con mi conciencia, dicen, bueno, nunca vas a trabajar. Y ellos se aseguran que nunca vas a ganar otra elección al meter el dinero que tiene en los cofres de otra persona que esté rivalizando por el puesto, y se aseguran que nunca vaya a volver a la política esa persona. Eso es poderoso. Y los medios masivos de comunicación, especialmente esa idiota Rachel Maddow, que habla acerca del involucramiento de los rusos en las elecciones americanas, ¿están locos? El lobby de Israel ya compró todo el Congreso y lo controla completamente. Es decir, bueno, ¿cuál era el tema acá? Me he ido por las ramas, ¿ah? Bueno, sí, son sumamente poderosos y son horribles, son malos, malvados. Yo creo que soy un hombre ya hecho y derecho, que se vayan al diablo. Yo me voy a oponer a ellos. They even attack the work I do with veterans. Atacan el trabajo que hago con veteranos. He trabajado en Nueva York con veteranos. No sé si yo lo he dicho públicamente, pero en fin, se lo voy a mencionar brevemente. Se me pidió dar un recital por una pareja muy linda. Él era periodista. Él quería ayudar a los que habían sido heridos en la guerra y me preguntó. Bueno, fui un poco ambivalente en cuanto a quedarme parado en el teatro, tocando para una persona que no tenía ni piernas ni manos, con todo auditorio. Yo tengo una buena idea, yo voy a ir a Walter Reed y voy a armar una banda de hombres discapacitados. Y él me dijo, ¿estás hablando en serio? Y yo dije, sí. Y ahora son amigos míos. He desarrollado un vínculo muy estrecho con ellos. Esto fue en el año 2013. Hicieron un show en el Teatro Beacon en Nueva York. Fue muy emotivo y fue muy exitoso. El año siguiente, en 2014, se fue a una sala más grande, Madison Square Garden, y tuvieron aún más éxito. Los mismos hombres, básicamente uno nuevo. Pero yo tenía que insistir en que vuelvan a Walter Reed cuando habían sido heridos en Afganistán. Sus heridas son terribles, como las heridas de sus hijos que han sido asesinados por los francotiradores en la frontera con Gaza. Pero esta es otra historia, es harina de otro costal. El próximo año, en agosto, estaba en Long Island y siempre pensaba que tienes que hacer el show la primera semana de noviembre. Nunca llamó y bueno, obtuve algunas respuestas. Le exigí al productor del show que venga a verme y él lo hizo. Y yo dije, ¿qué rayos está pasando? Nunca sabrás. La persona que es el presidente del concierto para este año y otros, no lo dijo tan abiertamente, pero dijo, a ver, se llama Steve Cohen. Él es el multimillonario que pagó una multa de 1.8 mil millones de dólares para evitar ir a la cárcel por fraude. Él ha dicho, y 3 o 4 otros son los donantes principales. Si tú quieres defender a héroes, ninguno de ellos va a donar ni un céntimo más
esta obra caritativa para hombres heridos en la guerra. ¿Cuál bajo pueden llegar? Bueno, ¿qué hay con respecto a los hombres? No, ellos tampoco pueden tocar. ¿Por qué? Porque si ellos tocan, las personas van a hacer preguntas. ¿Dónde está Roger? ¿Por qué no está Roger? ¿Dónde está? Caen muy bajo. Obviamente, esto no afectó a mi bolsillo. Otras cosas lo han afectado, pero eso sí me golpeó. En realidad, lo saltamos ese año porque el año subsiguiente yo tomé a los hombres y los llevé. Hay una sala que se llama Doors of the American Revolution en Washington. Hicimos el show ahí por unos cuantos miles de personas. Hicimos una recaudación de fondos y fuimos a Music Hall, que es la organización en el Hospital Walter Reed que ayuda a rehabilitar a estos hombres. Nunca les hablo acerca de sus motivos, no sus experiencias militares. Para mí, simplemente son seres humanos que les han reventado, el sistema ha reventado. Mi amor por ellos es igual que el que tengo para un niño palestino que ha sido herido por bala ayer. Recibo noticias todos los días de mis amigos de Palestina. Son todos niños, niñas inocentes que mueren. No me culpen, pero yo sigo instrucciones. Me han pedido, los comentarios eran míos, pero la agenda no. Ya debemos pasar a la etapa de preguntas y me han dado preguntas enviadas por ustedes. La primera es de un músico peruano de origen palestino. Hace un año me invitaron a tocar a Israel. La gente que me invitó sabía que tenía ascendencia palestina. Mi duda es si el promotor u organización que me invita es inclusiva con los palestinos, es decir, no los discrimina. ¿Debo aceptar la invitación? No. No. There is a picket line, Existe una línea que uno no puede pasar. and it's real. Es real. And if you cross it, Si cruzas esa línea, you are betraying estás traicionando all your fellow a brothers and todos sisters tus compatriotas, hermanos y hermanas in Palestine. So en Palestina. that is the nature of picket Esa lines. es la naturaleza de estas líneas de lucha. So, ma'am, I'm sure you'd love to go there, and I'm sure Sí, it's yo great. sé que sería maravilloso poder ir, ¿no? Sería excelente. Our solidarity Pero nuestro sentido de solidaridad is more important. es mucho más importante. La segunda pregunta, estimado Roger, la crisis por los derechos humanos del pueblo palestino parece una historia de nunca acabar. ¿Cómo puede explicar el ataque cruento del gobierno israelí al pueblo palestino luego de que el pueblo judío fue afectado en sus derechos humanos por los nazis? Es una trágica ironía de la historia. Human rights by the Nazis. This is a tragic irony of history. You want me to explain that? ¿Quieres que yo lo explique? ¿En serio? A ver. Obviamente, hay una respuesta corta a esto. Bueno, iba a decir que no hay una explicación. Uno diría, en vista de los antecedentes, lo último que alguien que ha sufrido este tipo de sufrimiento a través del holocausto sería oprimir a otro pueblo por razones religiosas o de raza. O sea, eso es lo que uno asumiría, ¿no? Pero no se trata de eso. El movimiento sionista, la milicia que fueron desarrolladas en las décadas de los 30 y 40 y que surgieron en 1947 y cometieron las peores atrocidades sobre el pueblo palestino en las masacres del pueblo palestino que se dieron a inicios de esa guerra colonial. Ellos le dan otro nombre, pero era una guerra de conquista colonial. Solo puede explicarse
de la siguiente manera, a mi juicio. Todos los movimientos de conquista coloniales están relacionados con la adquisición de tierras, de riquezas, agua y aire. Y una vida maravillosa y árboles de olivos, pero ninguno de ellas se enfocan en las vidas de los pueblos que viven en esas tierras que ellos están conquistando. Por ejemplo, si Benjamín estuviera acá, le preguntaría, ¿alguna vez has leído el segundo párrafo de la Declaración de Balfour para que No, eso seguramente dijo que lo leyó el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue redactado en 1970 en Inglaterra. Y eso dice, este gobierno ve favorablemente el establecimiento de un territorio para el pueblo palestino. Ellos escribieron esto con letras grandes, pero no lo ponen, siempre y cuando esto no afecte de manera alguna los derechos humanos, civiles, religiosos de los pueblos nativos que ya se encuentran en esos territorios. Esa letrita no la ponen. Si lo incluyeran, no tendríamos nada de esto. Si Balfour lo hubiera incluido, no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos ahora. Yo estoy seguro que hubiéramos llegado a alguna solución. Claro, ustedes pueden venir a vivir acá también, claro, ustedes no pueden venir a destruirnos, eliminarnos, exterminarnos, no. Pero eso es lo que sucede. Ya no recuerdo la pregunta que me hiciste, pero en todo caso esta es un poco la respuesta que me surgió. Y esto lleva 70 años, 71, 72. Bueno, todas las preguntas que nos ocurren son importantes. Por esto esta reunión con ustedes es tan importante. Estas reuniones en las que yo estoy con pocas personas y las que yo sostengo en todas partes del mundo para abordar estos temas, porque una vez que pensamos al respecto, es imposible que Trump, Kushner, Netanyahu digan, podemos resolverlo. No lo pueden resolver. Y no van a aceptar ir a Israel y decir que nosotros nunca vamos a aceptar que ellos sean los únicos que tengan derechos. Y hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, 151 países del mundo estuvo de acuerdo que esa posición es correcta, mientras que dos estuvieron en desacuerdo. Esa es una gran mayoría. Y yo les preguntaría, ¿creen ustedes en la democracia? Eso es democracia. La sociedad del mundo no va a aceptar la expulsión del pueblo palestino de sus tierras. Acostúmbrense a esa idea, porque nosotros vamos a vencer. Otra de las preguntas, el alza del fascismo machista en el mundo crece. Se reproduce la violencia cada vez mayor contra los inmigrantes, las mujeres, la comunidad LGTB, entre otros grupos humanos. En un contexto así, ¿qué clase de herramientas nos puede dar el arte y en sí la música para defendernos? I don't know about music. Acerca de la música. And I don't know about art. Acerca de arte. But I do know about falling in love. Acerca de enamorarme. You have to fall in love with the rest of humanity. Hay que enamorarse del resto de la humanidad. Look into your heart. Hay que mirar dentro de su corazón y persuadir a otros. A new iPhone is kind of irrelevant. Un nuevo A celular new es iPhone will not irrelevante. bring you joy. No te va a traer alegría. My country Y tampoco lo va a that does hacer not esto. bring you joy. Esto What brings no you te joy trae is falling in alegría. love. Lo que te But you trae have to alegría fall in es love with enamorarte. all your brothers and sisters, Pero tienes que and you have enamorarte con todos to tus get hermanos y joy out hermanas of this para que life, you're poder gonna have to extraer alegría de esta vida. embrace love. That's Tienes que all I can abrazar say. el amor. Eso es todo lo que les puedo decir. El amor.
creo que esta es una pregunta que ya respondió, pero la formulo igualmente. ¿Cómo considera que el movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones... I can't hear you, you've gone quiet. ¿Sí? ¿Escucha? Yeah, it's no good going hello. I can hear you, but you've gone very quiet. Oh, I've got a volume control. Maybe I noted. Αυτό είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, I got it. ¿Cómo considera que el movimiento BDS al cual usted pertenece puede ayudar a devolver al pueblo palestino los territorios ocupados? ¿Lentamente o rápidamente? No sabemos cuál es la respuesta todavía. A veces en movimientos como este hay un punto de quiebre. ¿Quién en septiembre de 1989 hubiera podido decir en 2 meses el muro de Berlín va a caer? Todo el mundo hubiera dicho, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? No sabemos lo que va a suceder, pero nosotros, los miembros del movimiento BDS, estamos haciendo grandes esfuerzos, estamos ganando terreno. 1.5, 1.2. Estos solían ser 1.13, 1.19. Bueno, estamos ganando terreno en las mentes y en los corazones. Está pasando la voz y la gente comienza a entender que esto es una pregunta muy básica que afecta a todos por igual. ¿Estamos de acuerdo con el imperio de la ley o no? Si estamos de acuerdo, entonces los palestinos tienen el derecho de retorno, tienen el derecho de la autodeterminación y derechos civiles, si este globo va a sobrevivir o no, porque si no se comienza a aceptar que el mundo pertenece a todos y que todos aquí tenemos una responsabilidad igual y recíproca a todos los demás y que no puede depender de las malas gracias del idiota Kushner y el maldito Trump y Benjamin Netanyahu y Bolsonaro y todos los otros idiotas en el mundo. Estamos muertos. Entonces, tenemos que organizarnos, juntarnos, y BDS es de gran importancia, en mi opinión, en cuanto a esta lucha. No solamente para el pueblo palestino, sino para todos los pueblos indígenas en todas partes del mundo que están siendo asesinados y robados sin límite. Pero yo creo que hay una llamada del corazón humano que tenemos que tocar y que tenemos que mantener. Tenemos que seguir tocando la puerta del corazón para que se abra el corazón, para tener una mayor capacidad de ser empáticos. Y voy a repetir esto una y otra vez, pero estoy convencido, apasionadamente estoy convencido. La última pregunta. Estimado Roger, su abuelo falleció en la Primera Guerra Mundial, su padre en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene miedo de que vaya a haber alguna tercera guerra mundial o siente que este tipo de guerras, cumplo con leer, siente que este tipo de guerras se acabaron y las batallas actuales son diferentes? ¿Qué clase de particularidad ve en el fascismo de hoy? A ver. Bueno, me complace que alguien me haya hecho esta pregunta, la verdad. ¿Saben por qué? Porque todos deben leer el libro de Dan Albers, el último. Todos deberían leer a Noam Chomsky y me, que constantemente están advirtiéndonos a todos de los peligros del holocausto nuclear, y es un peligro eminente.
Es casi inimaginable que no haya sucedido todavía. Hemos estado tan cerca. Imagínense si esa arma nuclear que cayó en Carolina del Norte, no recuerdo en qué año fue, hubiera realmente explotado. ¿Cuál creen ustedes hubiera sido la respuesta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Hubieran dicho, ¡uy! ¡Uy, me equivoqué! Acabamos de matar a algunos millones de nuestro pueblo. No, ellos no hubieran asumido su responsabilidad. Ellos se hubieran acusado a alguien. ¿Qué hubiera sucedido si este comandante del submarino, no recuerdo en qué año fue, que le dijeron que había empezado la guerra en superficie y el capitán del submarino quería soltar los misiles hacia Estados Unidos y el subcapitán, debería acordar su nombre, pero no recuerdo, dijo, no, los vamos a lanzar, y tenían 2 llaves, y necesitaban las 2 llaves, y él se negó a usar su llave. Eso hubiera sido el meteoro para nosotros, hubiera sido el fin de la raza humana. Y esa bomba que cayó en Carolina del Norte, que no reventó, también hubiera llevado al fin del mundo. Ese libro nos cuenta de esos casos que casi nos hacen desaparecer, y nosotros podríamos estar acá hablando y hablando y de repente las luces comienzan a oscilar, y ese es el polo electromagnético. Ustedes no podrían ver la luz de la bomba y después ven la luz de la bomba y ya mueren, porque ese sería el fin del mundo. Por eso, Trump, desgraciado de Trump, está diciendo, no, yo no voy a seguir con, no sé, el tratado de misiles, no sé. Ay, qué cosas, Dios santo. Escúchame. Mi amigo Mikhail Gorbachev es mi amigo. Él salió con una respuesta muy elocuente y dijo, no dijo este es loco. Yo puedo decir que este es un loco, ¿no? Trump es un loco de atar. Imagínense, tiene que haber mucha voluntad política y presión del pueblo y los gobiernos para eliminar las armas nucleares. Que se imaginan cómo sería este mundo si no tuviéramos un acuerdo para la limitación de las armas nucleares. Tendríamos Russell en 1961 y otros con estos discursos que yo escuché cuando era un niño, después de que marchamos hacia Londres, y finalmente se logró que los líderes de los países firmaran este acuerdo de no proliferación de armas nucleares. O sea, gracias por esa pregunta, porque yo estuve ahí en la lucha para lograr la firma del acuerdo. Lamento decir esto, pero así hemos llegado al final de este evento. Ha sido un placer estar aquí con usted. Well, thank you. I'm sorry too. I could stay here with you guys all night, but we can't all do that. But thank you so much for coming out tonight and for engaging me in this conversation. I love you all. Thank you.